Un convento de monjas ursulinas se vio afectado por un contrato forzado con el mal. Las hermanas ursulinas era una orden religiosa fundada por Santa Ángela de Merici con el único fin de la educación de las niñas. Fue la primera orden de enseñanza formada por mujeres establecida en la Iglesia. Y hasta la fecha actual ha adherido estrictamente al trabajo de su instituto. El caso francés que nos trae esta noche empezó desde el momento en que ingresó a las Ursulinas Jeanne de Berchier. Las cosas empezaron a ponerse un poco densas. Jeanne había padecido una enfermedad que la dejó encorvada y de una diminuta altura. Pero a muy temprana edad, y debido a su ambicioso carácter, fue elegida madre superiora a los 27 años en Loudun. Fue acá donde coincidirían con Urbain Grandier, un párroco de los más conocidos e importantes de la localidad. Elegante, culto, atractivo y dotado de una capacidad oratoria poco común. Adquirió pronto una gran popularidad, especialmente entre el sexo femenino. Sus sermones dejaban extasiadas a las damas de la ciudad, las cuales competían por atraerlo a sus reuniones sociales o tenerlo como confesor. Grandier, por su parte, no se sentía comprometido por el voto de castidad. Entre sus ocultos amoríos estaba el de Madeleine de Brou, quien se casó con él en una ceremonia privada que él mismo realizó. Sedujo también a la hija del fiscal local, Felipa Trincant. Cuando la dejó embarazada, el padre arregló un matrimonio de conveniencia, pero juró vengarse del párroco. El párroco fue detenido, pero debido a sus influencias, quedó libre al poco tiempo. Otra vez en el convento de Ursulinas, Jeanne también se obsesionó con Grandier. Para atraerlo, le propuso que se convirtiera en su director de conciencia, pero el párroco rechazó la oferta. En su lugar llegó como confesor el canónigo Mignon, precisamente uno de los mayores enemigos de Grandier. Su llegada coincidió con una serie de extraños sucesos en el monasterio. Por la noche, las monjas creían ver fantasmas que entraban por las ventanas o a través de las paredes y escuchaban ruidos de cadenas. Algunas vieron una bola negra que cruzaba el refectorio y un extraño hombre de espaldas. Cada vez más trastornadas, las religiosas eran presas de temblores y rechazaban comulgar. Mignon se dio cuenta de que aquel caso típico de miedo y histeria podía utilizarse para sus designios. Trajo a un cura que certificó que las monjas estaban poseídas por el diablo, por lo que había que practicarles un exorcismo. La ceremonia prevista por la Iglesia Católica para expulsar al demonio de una persona mediante diversos conjuros y ritos se celebró. Se hicieron varias sesiones al efecto, al principio en privado y luego ante un público ansioso de sensaciones nuevas. En la capilla del convento, las monjas eran colocadas en cama y tras los primeros requerimientos del sacerdote entraban en trance y hacían que el demonio hablara por ellas. Un testimonio comenta lo que hizo Jeanne. Comenzó a hacer violentos movimientos y a lanzar unos gritos como los de un cochinillo. Rechinaron sus dientes. El canónigo Mignon le metió el índice y el pulgar en la boca y le realizó exorcismos y conjuros en presencia nuestra. En una sesión Mignon logró expulsar del cuerpo de Jeanne al demonio Asmodeo, pero la superiora estaba poseída por otros 6, cada uno también con su nombre: Zabulón, Isacarón, Leviatán, Balaam y Behemoth, por lo que las sesiones continuaron.
En una de ellas, Jean reveló que fue Urbain Grandier quien había embrujado a las religiosas, enviándoles un ramo de rosas en el que se contenía su pacto con el diablo. Los enemigos de Grandier aprovecharon. Ya tenían por qué más buscarlo. Una acusación de hechicería que podía llevarlo directamente a la hoguera. Pasó mucho tiempo. A finales de 1633, el caso se abre. Vuelven los exorcismos a las monjas y se ordenó el arresto de Grandier. Se dice que el contacto con el diablo deja marcas especiales en el cuerpo de los hechiceros, en forma de zonas totalmente insensibles al dolor. Jean reveló que Grandier tenía 5 de esas marcas, en la espalda, en las nalgas y en los testículos. Para comprobarlo se llevó a un cirujano a la cárcel para que localizara esas señales en el párroco mediante un método brutal, clavándole un estilete hasta el mismo hueso en busca de esas supuestas zonas insensibles. Los alaridos de dolor de Grandier llegaban hasta la calle. Un año después, en 1634, comenzó el juicio. Grandier negó todas las acusaciones, pero el tribunal en muy poco tiempo proclamó la sentencia: muerte en la hoguera. El 18 de agosto del mismo año, Grandier fue llevado al Palacio de Justicia, donde se le instó a que confesara su culpabilidad. El párroco se negó, diciendo: declaro solemnemente que nunca fui hechicero, ni cometí sacrilegio, ni conocí otra magia que la de la Biblia. Sabiendo que eso suponía que lo someterían a tortura hasta que confesara. Pero ni siquiera los terroríficos tormentos en los que le hicieron trizas las piernas lograron doblegarlo. Luego le pusieron una camisa impregnada de azufre y lo llevaron a la plaza del mercado de Loudun, abarrotada de público. Atado al poste, le prometieron estrangularlo primero si confesaba, pero siguió negándose. Fue quemado vivo. Sus últimas palabras fueron: Dios mío, tened piedad de mí. Dios, perdónalo, Señor. Perdonad a mis enemigos. Un año después, en 1635, Jean aseguró que el demonio Balaam, antes de marcharse derrotado, le dejó escrito de forma indeleble en su mano izquierda los nombres de Jesús, María, José y Francisco de Sales. Poco después se enfermó de gravedad y se creyó que iba a morir, pero se recuperó milagrosamente gracias al óleo que San José había derramado sobre ella y que quedó marcado en su camisa. Los estigmas y la camisa le dieron fama en toda Francia, hasta el punto de que emprendió una gira en la que pasó por París y fue recibida por Richelieu y la reina Ana de Austria. En 1642 escribió una autobiografía en la que narraba sus vivencias entre 1633 y 1642. Cuando en 1665 falleció a causa de una hemiplegia, lo hizo en olor de santidad y siendo enormemente popular.